Esta es Estadística Inferencial para Psicología, sesión 105. Vamos a iniciar con trabajando la práctica 1.2, que tiene que ver con clasificación de variables. La primera unidad dice que dice con sus propias palabras, pero no tiene que ser así. Usted tiene que decir, investigar cuáles son los tipos de gráficos. ¿Cuáles son los tipos de gráficos? Existen distintos tipos de gráficos, como son el histograma, polígono de frecuencias, gráfico circular o de pastel, gráfico de barras, gráfico de líneas, pictograma. O sea, hay muchísimos tipos de gráficos. Usted investiga los tipos de gráficos, cuáles son, y si es posible le pone una foto al lado de cada tipo de gráfico para que lo conozca. Luego habla de las escalas de medición, las escalas de medición ordinal, nominal, de intervalo y razón. Usted investiga sobre ellas, aunque yo en esta clase le voy a abordar un poco ese tema. Distribución de frecuencias es un tema importante. Es bueno que ustedes sepan qué significa distribución de frecuencias, que es el tema que vamos a trabajar en la próxima clase, o sea, mañana. La actividad 2 dice, ¿por qué se considera importante la estadística? ¿Por qué se considera importante la estadística? ¿Cómo ayuda la estadística a la investigación? Enumere las etapas del método estadístico. Ustedes la saben, planteamiento del problema, diagnóstico, etc. ¿Y por qué usualmente se recurre al análisis a través de muestras y no de poblaciones? Con esa pregunta ahí concluye la actividad 2. Esta parte le va a tocar a ustedes, la actividad 1 y la 2. Entonces, nosotros ahora vamos a completar la actividad 3. Yo decía que las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Y yo decía, vamos a ver si le pongo un material rápidamente aquí. Y ponerle algo para explicarles rápidamente. Ok. Voy a presentarle para recordarle por si ya la semana se le olvidó. Aquí tenemos unos conceptos básicos, tenemos que es estadística, que es la ciencia, método, técnica o herramienta que se usa para la recolección, organización, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos para sacar conclusiones y tomar decisiones. Tenemos aquí el uso de la estadística, personalmente, comparación de alternativas, evolución de servicio, ingreso versus pago, cotidianamente, censo, índice de precio, ajuste de tarifa, frecuencia de enfermedades, preferencia de candidatos políticos, y empresarialmente, control de procesos y calidad, evaluación y productividad, estudio de costos, nivel de satisfacción de clientes y proyectos de inversión. O sea, la estadística se utiliza en todo. Aplicación de la estadística se aplica a todas las ciencias, facilitando el estudio de hechos del mundo y de la sociedad. Importancia de la estadística. ¿De qué sirve tener datos si no son representados? ¿Qué pasa si tomo decisiones con información incorrecta? ¿Es bueno suponer información para sus análisis?
¿Hay una forma objetiva de mejorar una situación o proceso? ¿Hay una forma clara de reducir riesgos y tener certidumbre? ¿Puedo controlar variables sin tener su medición? Entonces, si podemos observar y recolectar información precisa y relevante para organizarla de la mejor forma y analizarla de tal manera que nos permita tener un panorama completo de la situación o objeto de estudio, estamos entonces haciendo estadística. Ventaja que ofrece la estadística: visualización de los datos, medición de variables, apoyo de decisiones, reducción de riesgos, organización de información, certeza, reconocimiento de alternativas, aceptación de soluciones, entre otras. División de la estadística. La estadística se divide en dos grandes ramas: estadística descriptiva e inferencial. La descriptiva es esta estadística que estamos cursando ahora. Se llama estadística descriptiva y trata del recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos de las observaciones. Y se emplean tablas, gráficas y cálculo de parámetros y estimadores. Eso es lo que se hace en la estadística descriptiva. En la inferencial se estudia la población a partir de la muestra y se realizan pruebas de hipótesis, diseño de experimento, análisis de regresión y correlación. Definiciones básicas de población y muestra. Población es el conjunto de todos los elementos que poseen características que podemos medir y estudiar. Cuando se habla de todos, es población. Si se habla de una parte, es muestra. Variable estadística. Cada uno de los rasgos o características que se quiere estudiar de los elementos de la población, susceptible o no de medida. Eso es una variable. Cada uno de los rasgos o características que se quiere estudiar. El género es una variable, hombre o mujer. Sexo, femenino, masculino. Edad, 18, 20, 23, etc. Carrera, economía, ingeniería, mercadeo, psicología, etc. Estatura, 5'3", 6'3", 4'8", 5'1". Tiempo en servicio, 4 años, 5.8 años, 10.8 años, 7.2 años. Todo eso son variables. Religión, católico, evangélico, cristiano. Estado civil, soltero, casado, unión libre. Todo eso son variables estadísticas. ¿Qué es un dato? Es la expresión numérica de la información y se obtiene por relación de contar y medir. ¿Qué es un parámetro? Es cuando le hacemos una medida a la población. ¿Qué es un estimador? Cuando le hacemos una medida a la muestra. ¿Cómo se clasifican las variables? Los tipos de variables se clasifican cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas son las que expresan cualidades, categorías o atributos. Las cuantitativas son las que son medibles numéricamente. Ejemplo, si yo le pregunto a usted por religión, usted no me va a venir a decir a mí como un número 5, 8, 15, 20, no. Si yo le pregunto por religión, usted me va a dar el nombre de la religión. Usted me va a decir cristiano, católico, protestante, adventista, mormón, etc. Es una variable cualitativa. Si yo le digo color preferido, usted no me va a dar un número. Usted me va a decir azul, rojo, blanco. Es un nombre. Cuando la variable, las respuestas son nombres o categorías, entonces se llaman cualitativas. Ahora, si la variable yo le digo número de hijos y usted me dice 8, 3, 0, 1, me responde con número, entonces son variables numéricas y se llaman cuantitativas. Cualitativa cuando me responde con nombre, cuantitativa cuando me responde con números. Y la cualitativa, se dividen en ordinales y nominales. Las ordinales son las que tienen orden. Las nominales son las que no tienen orden. Generalmente cuando dice bueno, malo, regular, calidad del producto, nivel académico, inicial, primario, secundario, universitario, son ordinales. Las demás son nominales. Cuantitativas pueden ser discretas. Cuantitativa discreta son aquellas que no se fraccionan.
Si yo le digo, ¿cuántas asignaturas usted aprobó en este semestre? Usted no me puede decir que aprobó 1,5. Usted me tiene que decir 0, 1, 2, 3, 4, 5 números enteros. Entonces, cuando solo admite números enteros, se llama cuantitativa discreta. Cuando la variable admite fracciones, se llama cuantitativa continua. Cuando habla de conteo, discreta. Cuando habla de medición, continua. La talla es continua. El tiempo en la universidad es continua. La edad es continua, etc. Fuente de datos, hablamos de la fuente de datos, donde indica de dónde provienen los datos, pueden ser primaria, secundaria y el cuestionario. Entonces, esa parte era la que me interesaba reforzarlo un poquito para poder trabajar la práctica 1.2. Entonces, de la práctica 1.2, vamos a clasificar entre todas estas variables. Vamos a ver si la persona que no va a opinar no enciende su micrófono. Solo enciende el micrófono el que va a opinar, para que no se haga un caos. Entonces voy a abrir los micrófonos. Y yo voy a preguntar, ciudad donde naciste, ¿qué tipo de variable es? Es una variable. ¿Qué tipo de variable es ciudad donde naciste? Si yo pregunto ciudad donde naciste, ¿con qué tú me respondes? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Cualitativa. ¿Alguien tiene duda de eso? ¿De qué es cualitativa? Si yo pregunto por una ciudad, ¿con qué me respondo? ¿Con un número o con un nombre? Con un nombre. Con un nombre. Con un nombre. Entonces se llama cualitativa cuando me responde con un nombre. La cualitativa puede ser nominal o ordinal. ¿Hay un orden o no hay orden en esos nombres? No, no hay orden. No hay orden. No, profesor. Eso se llama nominal. Nominal. Cualitativa, nominal. Nominal. No ni orden. Ok, muy bien. Horas que ves de la televisión. ¿Con qué me responde? Esa es cuantitativa. 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 ¿Es discreta o continua? Cuando yo escribo cuantitativa, debo escribir de una vez si es discreta o continua. 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 ¿Discreta o continua? Continua. 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 O sea que yo puedo decir hora y media y es válido. Sí, maestro. Muy bien, muy bien. Entonces, los niveles de medición, cuando son cuantitativas, se llaman de intervalo y de razón. De intervalo es cuando el 0 no indica ausencia. Y de razón, cuando el 0 indica ausencia. ¿Es de intervalo o es de razón? De intervalo, profesor. Las variables que se miden son de intervalo. Lo dije ahorita. De intervalo. Si usted dice 0 horas, no quiere decir que no vio televisión. Simplemente que no completó la hora. Pudo ver. Clase social, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa, profesor. Cualitativa. Si yo pregunto clase social, ¿usted me responde con números o con letras? Con letras. ¿Cuáles son las clases sociales que ustedes conocen? Alta, media y baja. Entonces, ¿tienen orden o no tienen orden? Sí, tienen orden. Tienen orden. Entonces se llaman ordinal. 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 Habitantes de la ciudad en que viven. Número de habitantes de la ciudad. Cuantitativa. 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 ¿Es discreta o continua? Discreta, profesor. Discreta. Discreta. Es continua. No, es con Es discreta.
Porque los habitantes no se parten por mitad. Yo no puedo decir que había 150 habitantes y medio. No. Las personas no se fraccionan. La persona o es 1 o es 2 o es 0. No es 1 y medio. Entonces es discreta. Cuando es persona es discreta. ¿Es de intervalo o de razón? De razón. De razón. De razón, porque si yo digo que habían 0 habitantes, estoy diciendo que no hay habitantes. Ahí el 0 indica ausencia, que no hay. Wilma. Seguimos. Frecuencia de asistencia a actividades deportivas. ¿Con qué frecuencia usted asiste a una actividad deportiva? ¿Con mucha frecuencia? ¿Mediana frecuencia? ¿Poca frecuencia? ¿Qué es? Ninguna. Ninguna. Porque no, porque el que no va, ninguna, el que no hace la. Muy poca frecuencia. ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. 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 Cualitativa, maestro. El que no va, el que no. Ordinal. Poca, mediana, mucha, ordinal. Ustedes no visitan instalaciones deportivas. Ay, no. No. Profesor, yo le he hecho una sola vez. No son ni liceístas ni aguiluchas. Aguilucho sí. Ay, no, aguilucho sí, pero no, aún no he asistido aún. Bueno. Este año no. Asignaturas de una licenciatura. Las asignaturas que tiene el pénsul, ¿son cualitativas o cuantitativas? Cuantitativa. Cualitativa. Cuantitativa. Cuantitativa. Son cuantitativas. Las asignaturas. Si yo digo, ¿cuál asignatura tú estás dando? Mucha. Profesora, para mí es cualitativa. Ahora, si fuera el número de asignaturas del pensum, ahí sí fuera cuantitativa. Exactamente. Exacto. Ay, El gracias. número, exactamente. ¿Cuántas tiene? Pero me refiero a las asignaturas cualitativas. ¿Es nominal o ordinal? Ordinal, porque Nominal. nominal, porque no tiene un orden. Uno Nominal, puede seleccionar profesor. cualquiera. Hay gente que da estadística, de segundo semestre ya se va a dar estadística para allá atrás. Sí, No hay orden, si hubiera orden no pudiera darla. Ahora, las que tienen prerequisitos sí son ordinales, pero son algunas nada más. Pero vamos a ponerle nominal, para no modificarlo mucho. Niveles de ingresos, los niveles. ¿Cuáles son los niveles de ingresos? Si yo le digo, ¿cuál es su nivel de ingreso? ¿Qué usted me dice? Alto, medio, ¿Y eso bajo. cómo es? cualitativa. Cualitativa. Sería cualitativo. Cualitativa. Si me responde con un nombre o nivel de ingreso bajo, no me dijo un número, medio alto, es un nombre, es cualitativo. Exacto. Ahora, si yo pregunto salario, ¿cuánto se gana? Ya ahí es cuantitativo. Cuantitativa. Usted no Cuantitativa. puede decir que gana 10, usted tiene que responder con números. Ok. ¿Es nominal o ordinal? Ordinario. Ordinal. Ordinal. Muy bien, vamos muy bien, demasiado bien, digo yo. Nivel de estudio. Ese cuantitativo. Cualitativo. 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 Nivel de estudio, inicial, primario, secundario, universitario, cualitativo. ¿Es nominal o ordinal? Nominal. Ordinal. Ordinario. Ordinal. Porque tiene un orden. Es ordinal porque si usted está en el nivel inicial, usted no puede brincar al nivel secundario. ¿Verdad que no? Exacto. Exacto. Nivel Y tiene un inicial orden. puede pasar al universitario, sino que tiene que ir por etapas. Así es. De inicial a primario, de primario a secundario y de secundario a universitario. Es ordinal. Número de hermanos. Cuantitativo. Cuantitativo. Cuantitativa. ¿Discreta o continua? Continuo. No, discreto. Continua. No, Discreta. Discreta, profesor. Discreto. Sí. De razón. Cuando son personas, la persona no se dice 2 personas y media, la persona no se mochan, como digo yo. Entonces son discretas. Las personas son discretas, números enteros.
y es de intervalo de razón. El 0 significa que hay hermano o que no hay hermano. Que no hay hermano. Que no hay hermano. Entonces, hermano. Que no hay hermano. De razón. de razón. Ajá. Ok. Satisfacción laboral. Muy satisfecho. Cualitativa. Cualitativo. Ordinal o nominal. Ordinario. Nominal. Ordinal, porque satisfacción laboral, si usted está insatisfecho, satisfecho, muy satisfecho, hay un orden. Ustedes trabajan mucho con esa escala, sí. Cuando están haciendo trabajo de psicología. Estado civil. Cualitativa. Cualitativa. Hay gente que me dice que son cuantitativas, porque la gente se casa por dinero. Ya lo saben. Es verdad. Es nominal. verdad. Muy fuerte, maestro. Ordinal, profesor. Va a ponerle ordinal, porque usted si está soltero no puede pasar viudo, Exacto. No. ni a separado, ni a divorciado, sino que tiene que casarse primero, ¿verdad? Claro. Cigarrillo que fumas a la semana, ¿qué es eso? Cuantitativa. Cualitativo. Cuantitativa. Cuantitativa, buscando Cigarrillo cantidad. que fuma a la ¿Cuánto es semana, cantidad? ¿cómo dice cuánto? Cuantitativa discreta. Discreto, así mismo, los cigarrillos no lo venden por tanto, todavía no. Y el orden es de razón. Sí, orden de razón. De razón. Ustedes están como muy inteligentes, desayunaron bien hoy. No, yo vi los videos, profesor, de YouTube. Ah, bueno, usted aprendió mucho. Religión que profesas. La religión, ¿cómo es? Cualitativa. 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 Ordinal o nominal. 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 Ok. Partido político al que votas, ¿cómo es? Cualitativa. Cualitativa. Y también Partido nominal. político Nominal. tiene nombre, no número. Nominal. Nominal. El tipo de coche, carro, jipeta, camioneta, pasola. Cuantitativo. Cualitativo. 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 Dale nominal, porque no me vaya a decir que es de que ordinal. Ordinal por el precio. Por el precio, porque una pasolita, un motor no es lo mismo que el precio de un carro, pero No. no hay orden ahí. No hay. Entonces, yo quiero preguntar la pregunta del millón. ¿Quién no entendió eso? Ay. Hablen ahora. El que no entendió eso puede preguntar cuantas veces quiera y sobre la variable que quiera. Usted dice, mira, tal variable yo no la entendí. Si no entendió, es bueno que pregunte porque lo ideal es que usted quede sin dudas. Ajá. Pregunta sin miedo, porque aquí nadie va jau, nadie. Diga, ¿usted sabe ya cuándo es cualitativa? Cuando usted le preguntan algo y usted va a responder con un nombre, con palabras, eso es cualitativo. Ahora, si le preguntan algo y usted va a responder con un número, si yo le digo nada, usted me va a responder con un número, es cuantitativa. Porque me va a Porque esa es la cantidad. Ajá. Ok, Maestro, dígame. el término de intervalo. Ahí Intervalo. tengo duda. De intervalo significa cuando el 0 no indica ausencia. Ejemplo, le doy un ejemplo claro. Si tenemos la variable temperatura, y dice 0 grados, ¿significa que no hay temperatura? Sí, hay temperatura. Dice 0 grados, ¿significa que no hay temperatura? Sí, hay temperatura. Sí, hay temperatura, maestro. Hay temperatura. Lo que está diciendo con 0 grados es que está bien frío, pero hay temperatura. Entonces, esas son las variables de intervalo. Generalmente son las variables que se miden. Ok, muchas gracias. Si yo le digo a usted, Quédate ahí. un ejemplo, otra variable, el tiempo.
¿Cuántas horas tú ves televisión? Tú me dices 0 horas. No Eso veo. no significa que tú no la ves, sino que no completa la hora. No, Puede ser que la vea 20 minutos, 30 minutos, no llega a la hora, pero no significa que no la ves. Ahora, las variables que son de conteo, como número de Continua. hermanos, número de televisión que hay en tu casa, número de camas que hay en tu casa, si tú me dices 0 camas, me está diciendo que no hay cama. Ahí el 0 indica ausencia y ahí se llama desrazón. Si yo digo, ¿cuántos hermanos tú tienes? 0 hermanos. Me está diciendo que no tiene hermano. Entonces se llama desrazón. Esa es la diferencia de uno y otro. Ajá, maestro. Maestro, Dígame. en esa de razón es que me quedé un poquito como encharcada. No, le estoy repitiendo de nuevo. Si el 0 indica que no hay, usted le escribe desrazón. Ejemplo, si yo le digo, ¿cuánto usted gana? Usted me dice 0 pesos. 0 pesos. ¿Que gana o que no gana? Que no gana. No gana nada, entonces le pone de razón. Si yo le digo, ¿cuántos novios usted tiene? Usted me dice 0 novios. ¿No tiene? 1. El 0 indica que no tiene. Cuando el 0 indica que no tiene, se llama de razón. Si usted quiere, escríbalo por ahí. Cuando el 0 indica que no hay, que no tiene, es de razón. Cuando el 0 no significa que no tiene, es de intervalo. La mayoría son de razón. Las que se miden es que son de intervalo. ¿Ok? Cuando el 0 indica. El 0 indica ausencia. Yo le digo ausencia. Ausencia significa que no hay. Cuando el 0 indica que no hay, ¿cuántas asignaturas usted seleccionó en este semestre? 0. Entonces me está diciendo que no seleccionó. Eso es de razón. Pero no se preocupe que estamos iniciando. Lo importante es que usted comprenda más o menos el concepto. Yo vi que ustedes están muy inteligenticos. Va muy bien. Y como ustedes están tan inteligenticos, yo le tengo una tablita aquí para que la hagan ustedes. Esa estaba buscando en internet, no veía. Esta tablita dice que usted va a poner 2 cosas nada más. O pone cuantitativa discreta, o pone cuantitativa continua. O pone discreta, o pone continua. Una de las dos. Ejemplo, el número de hijos de una familia, ¿es cuantitativa discreta o cuantitativa continua? Cuantitativa discreta. Discreta. Usted pone cuantitativa discreta. La segunda dice, la estatura de los reclutas en un reemplazo. Estatura es que cuantitativa. Continua. Continua, profe. La estatura se mide. Cuantitativa discreta. Las variables que se miden son Sí, la estatura se mide. La estatura se mide con una cinta, con un metro. Usted mide cuánto tiene de tamaño. Claro que sí. Entonces, como se mide, es continuo. Usted puede decir que usted tiene 5 pies y 3 pulgadas y es válido. Yo tengo menos. Claro. Puede tener 4'9". Así me meto yo. Puede tener 5'2", puede tener 5. Pero la variable admite fracciones. Y así usted va a seguir. La otra dice proporción de coches con los neumáticos en mal estado en una ciudad. ¿Cuántos coches tienen la goma en mal estado? ¿Eso es qué? Cualitativa. Bueno, ese es Cualitativa, profesor. Cualitativa. No Cuantitativa es discreta. cuantitativa, son cuantitativas todas. ¿Es discreta o es continua? Todas son cuantitativas. Porque dice proporción de coches. ¿Cuántos vehículos tienen la goma en mal estado? ¿Es discreta? Porque usted no sabe cuántas son. ¿Es discreta o es continua? Continua. Los coches se parten por mitad. Yo puedo decir que No. No. Discreta. Discreta. Porque eso es lo que usted tiene que analizar. No se confundan. Usted no puede Discreta decir es que cuando son no 2 se gramos y parte medio, la los cantidad. no se mochan. O el más chiquito que sea, o es 1 o es 2. ¿Entendido? Entonces eso es cuantitativa, todas son cuantitativas. Usted va a escribir si es discreta o continua simplemente.
Si es discreta, porque no se mocha por mitad, y si es continua, porque se mocha por mitad. Entonces usted la lee bien, la analiza y la llena. Porque a mí me interesa saber si usted aprendió lo que yo le expliqué aquí arriba. Por eso voy a dejar que usted la llene, a ver si usted la hace bien, y a ver si yo le robo uno puntico. Ustedes me van a pasar con 100 a mí. Yo quisiera. Todos quisiéramos eso. Todos vamos a quisieran. pasar con buena nota. Jóvenes, buena nota van a tener, porque aquí todo el mundo aprende. Aquí la gente, aquí como dice un estudiante, hasta el más bruto aprende. Así que no, Eso veo. Yo creo que esa soy yo. Eso sí es verdad. Acá estoy yo. simplemente usted tiene una duda, no en todas, no tenga duda en todas, en una sola. Si usted tiene una duda, usted me escribe. Si tiene una duda. Porque hay gente que cuando viene a ver me dice que tiene 20 dudas. Bueno, yo creo que entonces ahí se usaría mucho con demasiado. Bueno, Eso no es duda, quiere que la llenen. Ya lo saben. entonces yo quiero saber si usted tiene preguntas de eso. ¿Qué pregunta usted tiene? ¿Qué inquietud? Una pregunta, maestro. Dígame. ¿Dónde encontramos ese cuadro para llenarlo? Esa práctica yo se la acabo de enviar a Telegram antes de iniciar la clase. Ah, ok. Ya la Gracias. práctica la tienen ahí en Telegram. Ajá. Práctica 1.2 se llama. Con esta práctica concluimos el capítulo 1, la unidad 1. Entonces mañana vamos a entrar a la unidad 2. Pero usted tiene tiempo suficiente para hacer esa práctica. ¿Cuándo es el día de entrega de esa La práctica? huelga se va a levantar la semana que viene posiblemente. Entonces, después que se levante la huelga, yo voy a entrar a la plataforma. Le voy a dar 2 semanas para que usted me envíe las prácticas pendientes. O sea, que usted va a tener mucho tiempo. Profe, Las prácticas no se envían por los foros. Yo no sé en qué asignatura que usted envía de que una práctica por un foro. La práctica, donde dice actividad, está enumerada. Actividad 1.1, ahí se sube la 1.1. Actividad 1.2, ahí se sube la 1.2. Actividad 2.1, ahí se hace la 2.1. O sea que no hay foro ni por correo electrónico que usted me va a enviar la práctica. Usted la va a subir, si es del capítulo 1, la 1.1 y la 1.2, esta y la anterior, la va a subir a la plataforma. Ahora, de la práctica 2 en adelante, ya usted no la va a subir a la plataforma, sino que usted la va a llenar tipo examen en la plataforma, pero eso yo se lo explico mal pasito. La plataforma. Sí, se lo explico mal paso, que no es difícil porque la práctica la hicimos. Un ejemplo, usted va a entrar a la plataforma a llenar lo que hicimos aquí. Le va a preguntar, ciudad donde naciste, tú tienes que ponerle que es cualitativa para que te la ponga buena y es nominal. Porque si le pones cuantitativa continua, te la va a poner mala. Simplemente la plataforma te corrige. Porque la práctica la hacemos en clase. ¿Ok? Preguntas. Que veo aquí el chat como... no, profe, la mandé. La primera práctica, el que logró enviarla, que hay gente que la envió en la fecha indicada, el que logró enviarla ya envió su práctica. Pero el que se le cerró la fecha y no logró enviarla, lo que tiene que hacer es, si la envía con retraso, no importa, está enviada. Ah, ok, está bien, está bien. Dice con retraso, significa que la envió después de, pero está enviada. Ahora, Yo no he podido enviarla todavía. si no le permite enviarla, entonces usted la va a enviar cuando levanten el paro. Cuando yo le abra la fecha, cuando levanten el paro, ¿ok? Ok. Pero va a tener tiempo de enviarla, así que no se preocupe. Ah, está. Ah, está bien. Si un estudiante entra nuevo, tiene tiempo de ver los videos, de hacer su práctica, de subirla, de ponerse al día. Hay tiempo. Lo que pasa es que no podíamos ponernos a esperar 1 o 2 estudiantes para empezar. De tiempo. Ahorita vengo yo y le introduzco toda esa clase sin cucharita, con cucharones. Entonces está vuelto loco y se me manda. Entonces no. Yo mejor empiezo temprano con cucharita, chin a chin, y así todo el mundo se divierte y todo el mundo aprende.
y nadie se me asusta. Veamos los videos en YouTube. Sí, y viendo los videos en YouTube y repitiéndolo cuando vio algo que no. Así. Vamos a quitarla, papi, en lo que yo tengo. Entonces, jóvenes, si no hay más Quitar preguntas, los muñequitos en lo que yo tengo. para finalizar, vamos a entrar al mismo link para pasar la lista, ¿ok? Ok. Y entramos de una vez. Buenos días.